Hola, ¿cómo están amigos? Hoy jueves 18 de abril les damos la bienvenida a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hace unos días se presentó la Guía Metodológica Consulta de los Pueblos Indígenas. Esta guía fue presentada por el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y está a disposición de todos en su página web del Ministerio. Para hablar sobre esta guía metodológica y algunas observaciones y sugerencias, está con nosotros Iris Olivera, especialista indígena de la organización DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo está, Iris? Gracias por la invitación. Bien, entonces ustedes han hecho sugerencias, recomendaciones, observaciones sobre esta guía metodológica. Pero primero vamos a ver qué importancia tiene esta guía metodológica y para qué va a servir. Recordemos que la guía metodológica sí estaba esperada desde el año pasado en base al reglamento de la ley de consulta. En realidad estamos un poco tardía en la emisión de esta guía metodológica y su importancia es vital para los funcionarios. En realidad esta guía metodológica es orientadora para los funcionarios e entidades que promuevan la medida administrativa hacia los pueblos indígenas a ser afectados. Entonces, en ese aspecto, ¿cuáles son sus sugerencias, observaciones y recomendaciones que ustedes tienen hacia el Viceministerio de Interculturalidad? En primer lugar, debemos notar que han habido avances en esta guía metodológica al poder incorporar en esta propuesta de la elaboración conjunta del plan de consulta en los momentos de la medida administrativa, cosa que no preveía el mismo reglamento de la ley de consulta. Entonces hay avances en estas propuestas, pero también, como mencionas, hemos elaborado recomendaciones y observaciones. Por ejemplo, una de ellas nos preocupa la base de datos, que es anexa a la guía metodológica. Esta base de datos en realidad se esperaba que sea publicada de manera separada, pero ahora la han integrado a la guía metodológica, en la cual observan o integran a 52 pueblos indígenas. Mencionan que estos son de manera orientadora para las entidades que promuevan las medidas, y nosotros vemos ahí a población indígena de aislamiento voluntario y contacto inicial. Estas poblaciones en realidad no tendrían por qué ser forzadas al proceso de consulta y están incorporadas en esta base de datos. Entonces nosotros consideramos que se estaría generando confusión en la entidad que promueva la medida al ver esta base de datos dentro de la guía metodológica para la consulta. Entonces, ¿qué es lo que proponen en ese sentido ustedes? Nosotros establecemos o pedimos en realidad que se aclare el uso de la base de datos inmersa. Por otro lado, también las instituciones han observado de la sociedad civil que esta base de datos es muy general. No ayuda a la entidad que promueva nuevamente revisar quiénes podrían integrarse a la misma. También por eso hacemos un llamado a las organizaciones indígenas que puedan ir incorporando o presentando también las nuevas peticiones para incorporar. ¿De qué manera lo pueden hacer ellas? Porque decía al principio que están todos en la página web, pero no todos los pueblos involucrados directamente con este tema tienen acceso al internet. Exacto. ¿De qué manera entonces? Tienes toda la razón, y en realidad la consulta tendremos que dirigirla al mismo Viceministerio de Interculturalidad, porque en principio el acceso a esta herramienta no es de fácil llegada a los pueblos indígenas. Yo me imagino que hay personal técnico que va hacia las localidades, hacia los pueblos indígenas y originarios, justamente a hacer de conocimiento que esta guía metodológica ahí está, y para que se vayan, digamos, registrando y así tener la base de datos. Dudo mucho que eso lo estén estableciendo. En realidad ellos están promoviendo más bien esta guía metodológica a los funcionarios y entidades que promuevan la medida, ¿no? Sin embargo, no estamos viendo las medidas para poder llegar a la población indígena, ¿no? Bien, hay un punto muy importante que usted decía, que son los pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, ¿no es cierto? ¿Qué pasará con ellos? También, digamos, están sujetos a la consulta previa, pero primero expliquemos, ¿no es cierto?, qué son indígenas en aislamiento o en contacto inicial. Son pueblos indígenas que en realidad no tienen un contacto directo con la sociedad, con nosotros. Ellos son altamente vulnerables, lo del aislamiento voluntario, en realidad porque no tienen las vacunas que nosotros tenemos, y sobre ellos recae principios de protección, como el principio de no contacto, y además protección de su territorio. Entonces, como mencionábamos, al incorporarlos dentro de esta guía, como por ejemplo el pueblo Nahua, estaría llevando confusión a la entidad que promueve la medida para poder establecer con ellos el proceso de consulta, rompiendo y vulnerando este principio del no contacto. Entonces nosotros sugerimos en este informe que hemos elaborado que se establezca claramente cuáles son las herramientas o funciones de esta base de datos incluida en la guía metodológica. ¿Pero ustedes están de acuerdo que estas personas se incluyan en la guía metodológica? ¿No? En la base de datos que esté dentro de la guía metodológica para la consulta, no, porque si es que se va con ello forzar... Si son sujetos de consulta, ¿qué pasa? Si son ellos sujetos de consulta, en realidad se estarían promoviendo el contacto hacia ellos y vulnerando también su sistema de vida. Estaríamos desprotegiéndolo específicamente a ellos.
Pero ¿no es mejor también que ellos, digamos, se incluyan con nosotros y puedan también ser parte de...? Esto sería en el caso de los pueblos indígenas en contacto inicial, pero para ello deben establecerse medidas específicas de cómo... ¿Qué medidas? A ver, en principio, las poblaciones indígenas en contacto inicial significa que ya tienen un relacionamiento con las comunidades cercanas. Entonces, para ello, la guía metodológica, tal cual está establecida, no sería aplicable directamente. ¿Por qué? Porque le falta aún herramientas metodológicas para llegar a ellos, no forzar los contactos específicamente con ellos. Entonces, básicamente, la guía metodológica debe estar orientada para los funcionarios y para los pueblos indígenas a nivel nacional que tenemos, sobre los cuales ya hay actividades extractivas, por ejemplo, ¿no? Entre otras medidas. Hay otro punto importante, que es el derecho de petición de iniciar del proceso de consulta, ¿no es cierto? Aquel pueblo indígena que no esté registrado en esta guía metodológica, ¿tiene derecho de petición? Así es, tiene el derecho de petición, pero también nosotros recomendamos, junto con esta medida del derecho de petición, es que todas las entidades que promuevan la medida publiquen su propuesta de medida administrativa, ya que puedan tener el tiempo, al menos publicarla. Como tú lo has mencionado, va a ser de difícil acceso a la población esta publicación, pero mínimamente que puedan tener un margen de tiempo para poder acceder y establecer los procesos administrativos, porque la guía metodológica también sugiere que, aunque se deniegue la petición, la medida podrá continuarse, el proceso de consulta podrá continuarse hacia otros sectores u otros pueblos indígenas. Hay otro punto importante también, digamos, ¿ante qué situación un pueblo indígena u originario debería de hacer uso del derecho de petición y qué pasa si esas peticiones son rechazadas, por ejemplo? Así es, como mencionábamos, ellos si se identifican como parte de la medida administrativa y como parte de la afectación directa en la zona, ellos pueden acceder o pedir que se incluyan dentro del proceso de consulta. Sin embargo, si la medida es rechazada, ellos pueden presentar un recurso administrativo, pero lo que nosotros recomendábamos era que se suspenda el proceso de consulta hasta que no resuelvan el recurso administrativo, ya que menciona la guía y también el reglamento que continuaría el proceso independientemente del derecho de petición y el recurso administrativo de este pueblo indígena que se incluye, ¿no? En la guía señala, por ejemplo, una afectación directa. ¿A qué se refiere? En la guía mencionan que la afectación directa ya va hacia otros alcances interesantes que no lo mencionaba el reglamento, por ejemplo, que son afectaciones a las condiciones de vida, a la identidad cultural y al desarrollo. Entonces, eso sí nosotros observamos que ha sido un paso adelante, esperamos que esto se incluya más bien en el mismo reglamento de la ley de consulta, porque no lo preveía así. Entonces, también observamos, sin embargo, que mencionan que la afectación directa debe ser hacia la misma medida legislativa, administrativa, pero nosotros decimos que también tendría que ser hacia los efectos de esa misma medida. Finalmente, Iris, entonces, ya tus palabras finales y en resumen, así sucinto, las recomendaciones y sugerencias. Y me imagino que esto es un gran paso también que se está dando en este caso, ¿no? En este aspecto. Como lo mencionamos, reconocemos el paso que se ha dado de emitir la guía metodológica, sin embargo, esperamos que se puedan incluir todas las observaciones que se han planteado y sobre todo ir de la mano con las organizaciones indígenas para ir incluyendo a los pueblos indígenas que aún falta ser incluidos en la base de datos en esta parte y además las observaciones de la sociedad civil. Esperamos la apertura de la institución en este aspecto. Bien, esperemos que así sea. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bien, amigos, estuvimos conversando con Iris Olivera, especialista indígena de la organización DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros nos vamos a una pausa, pero al volver estará con nosotros Arturo Alfaro, presidente de Vida, una organización que está comprometida con la defensa del medio ambiente y con las actividades de la metalurgia minera en el Perú. Ya volvemos.